Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo con un primo durante años, dentro de nuestra casa. Quedé embarazada. Inventé una mentira cruel y lo hice ver como un idiota. Pero cuando pidió la prueba de ADN, mi farsa fue desenmascarada. Perdí todo y me convertí en un fantasma en mi propia vergüenza. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Nunca imaginé que algún día tendría el valor de decir esto en voz alta, y mucho menos escribirlo y registrarlo. Durante años, esta historia fue el secreto más oscuro de mi vida, una carga que llevaba oculta, disfrazándola con sonrisas, cenas familiares y fotos aparentemente felices en redes sociales. Pero el tiempo tiene una forma cruel de cobrar las deudas que creemos enterradas. Mi nombre es Ana Paula, tengo 33 años y durante mucho tiempo fui esa mujer que todos veían como dedicada, amorosa y confiable. A los ojos de mi familia, era la esposa perfecta para Eduardo, un ingeniero responsable, un trabajador incansable y un hombre de familia ejemplar. A los ojos de la iglesia, éramos la pareja ideal, fieles, presentes, siempre ayudando con las actividades de la comunidad y proyectando una imagen de estabilidad. Pero detrás de la fachada yacía un secreto que corría por mis venas como veneno. Estaba engañando a mi esposo. Y peor aún, no con un extraño o un compañero de trabajo que apareció de la nada. Mi amante era alguien que formaba parte de la sangre de la familia, alguien que creció junto a mí y que nunca debió cruzar esa línea invisible, mi primo, André. André siempre fue el tipo de persona que llamaba la atención allá donde iba. A diferencia de mi esposo, que era tranquilo, metódico y siempre mesurado, André era intenso, divertido, con una energía que parecía atraer a todos. Crecimos juntos, jugando en reuniones familiares, y nunca hubo nada inusual entre nosotros durante la infancia. Pero a medida que maduramos, noté que había algo en su mirada que iba más allá del simple cariño de primos. Cuando éramos adolescentes, a veces lo sorprendí mirándome diferente, y aunque fingí no notarlo, en el fondo una parte de mí disfrutaba de esa atención. Seguí mi camino, me gradué, conocí a Eduardo en la universidad y me casé joven. André, mientras tanto, saltaba de una relación a otra, siempre rodeado de mujeres y aventuras. Nadie en la familia parecía tomarse en serio su vida amorosa, pero sabía que tenía una forma de seducir que hacía vulnerable a cualquiera. La primera vez que pasó entre nosotros fue casi un accidente, pero ya no puedo fingir que fue una coincidencia. Era una fiesta, de esas en las que se reúne toda la familia, con música, risas y mucha bebida. Edward había bebido más de la cuenta y se acostó temprano en la habitación de invitados de mi tía. Me quedé en la sala ayudando a preparar la comida cuando Andrés se acercó. Estábamos solos, y entre una conversación insignificante y otra, me di cuenta de que su proximidad me dejaba sin aliento. Fue rápido, casi inevitable, un beso robado, una llama que ardía con más fuerza que nunca. Ese beso se convirtió en una caricia, esa caricia en un abrazo fuerte, y antes de que me diera cuenta, habíamos cruzado una línea sin retorno. Al día siguiente, intenté actuar como si nada hubiera pasado. Evitaba mirarlo a los ojos, intentando convencerme de que solo eran los efectos del alcohol y el ambiente festivo. Pero bastaba con un mensaje en mi teléfono, horas después, para darme cuenta de que el abismo se abría. André escribió: «Sabes que no fue solo un beso. Nunca he deseado a nadie tanto como te deseo a ti». Debería haber borrado ese mensaje, debería haberlo bloqueado, debería habérselo confesado a mi marido, pero no. Respondí. Abrí la puerta a algo que, en el fondo, sabía que podía destruir todo lo que habíamos construido. Y así comenzó una relación secreta que duró años, siempre oculta entre excusas, mentiras y encuentros fugaces. Cada vez que le decía a Eduardo que iba a visitar a un amigo, a menudo iba camino a encontrarme con André. Cada vez que soñaba con un viaje corto, era él quien me esperaba en algún hotel barato de carretera. Y, de una forma repugnante, empezó a convertirse en parte de mi rutina. Ya no era solo una esposa, ni solo una amante. Era dos mujeres viviendo vidas paralelas. Pero nada nacido del engaño permanece oculto para siempre. Cuando la vida decidió cobrarme la vida, llegó de una manera que jamás imaginé, un embarazo inesperado. Cuando vi el resultado positivo de la prueba de embarazo, me temblaron tanto las manos que sentí que se me iban a desmoronar junto con el papel. Eduardo siempre había querido ser padre. Había sido uno de sus mayores sueños desde que se casaron. Yo también quería tener hijos, pero nunca imaginé que la noticia, en lugar de ser una celebración, se convertiría en una pesadilla. La pregunta era cruel, no sabía quién era el padre, Eduardo o André. Y esa duda me carcomía como un ácido.
Los primeros días fueron de completo silencio. Le sonreí a Eduardo, fingiendo sorpresa y alegría al contárselo, pero por dentro solo sentía desesperación. Me abrazó, lloró de emoción y llamó a sus padres para darme la noticia. Observé la escena y me sentí como una delincuente viendo a gente inocente celebrar un robo que ella misma había cometido. André, en cambio, reaccionó de forma completamente distinta cuando se lo conté. Se rió, como si fuera una broma, y dijo: «Si es mío, no hay problema. Ya encontraremos una solución». Estas palabras, en lugar de tranquilizarme, me aumentaron aún más el pánico. Durante meses, viví una escena digna de una telenovela. Edward me cuidaba como si fuera de cristal. Insistía en asistir a cada ecografía, a cada cita, y me emocionaba cada latido que escuchábamos en la pantalla. André, a su vez, me presionaba para que me enviara mensajes, para que nos viéramos, insinuaba que el niño podía ser suyo y me recordaba, en susurros, la verdad que intentaba borrar. Intenté convencerme de que, dada la duración de nuestra relación, era más probable que fuera de mi marido. Pero la duda no desapareció. Y en el fondo, quizá ya sabía la respuesta. Cuando nació nuestra hija, la alegría de Eduardo era contagiosa. Lloró tanto que el equipo médico que lo rodeaba sonrió con emoción. Yo, en cambio, no podía dejar de mirar la carita de la bebé, buscando sus rasgos. Su nariz, sus ojos, su piel. Todo parecía gritar que no era solo suya. Me revolqué en silencio, intentando creer que la maternidad borraría mi culpa. Pero Eduardo no era tonto. Después de las primeras semanas, empezó a sospechar. No decía nada directamente, pero observaba con atención. Se fijaba en cada detalle, en cada similitud o ausencia de ella. Hasta que un día, sin rodeos, dijo: «Quiero hacerme una prueba de ADN. No es por sospecha, es solo para estar seguros, ¿sabes?». En ese momento, mi mundo se derrumbó. Cuando Eduardo habló de la prueba de ADN, sentí como si me hubieran quitado el aire de los pulmones. Sentí un frío intenso, me sudaban las manos y, durante unos segundos, no pude responder. Lo dijo con calma, sin alzar la voz, sin acusarme, pero el peso de sus palabras fue como una sentencia de muerte. Sabía que no podía negarme sin más, porque cualquier resultado negativo sería la prueba de que algo andaba mal. Así que forcé una sonrisa y simplemente acepté. «Claro, si te tranquiliza, podemos hacerlo». Grité por dentro. Los días siguientes estuvieron llenos de un tormento silencioso. Miré a nuestra hija en su cuna, intentando encontrar en sus rasgos alguna justificación que pudiera salvar mi matrimonio. Eduardo era moreno, de ojos marrones y cabello grueso y liso. André tenía ojos claros, cabello ondulado y un hoyuelo en la barbilla que siempre llamaba la atención. Y entonces miré a mi bebé, con esos ojos verdes que parecían no dejar lugar a dudas. Cuanto más la miraba, más segura estaba de que el destino había elegido el camino más cruel posible. La niña era de mi prima. El día que fuimos a recoger el material para la prueba, Eduardo parecía tranquilo. Jugaba con la bebé, llamándola mi princesa, y cuando la enfermera le limpió la boca, le tomó la manita con cariño. Yo, en cambio, sentí un nudo en el estómago. Durante todo el proceso, me pregunté si debía confesarme antes de que llegaran los resultados. Pero el miedo a perderlo todo me paralizaba. El miedo a ser juzgada, expuesta, rechazada por toda la familia. El miedo a perder a Eduardo, quien a pesar de todo era un hombre bueno y dedicado. La espera era insoportable. Cada día parecía una eternidad. Eduardo seguía actuando con normalidad, pero vi una silenciosa anticipación en sus ojos. Quería creer, pero ya no estaba seguro. André, por su parte, parecía divertido con la situación. Enviaba mensajes diciendo: «Pronto la verdad explotará, y entonces será solo mía». Esas palabras me dieron asco. No quería ser solo suya. En el fondo, deseaba que nada de esto hubiera pasado. Quería borrar todos esos encuentros y volver a ser solo la esposa fiel que fingía ser. Pero la realidad ya estaba escrita. Cuando por fin llegaron los resultados, Eduardo nos pidió que los abriéramos juntos. Temblaba tanto que apenas podía sostener el sobre. Él rasgó el borde con fuerza y retiró la hoja. El silencio de ese momento fue ensordecedor. Lo leyó una vez, luego dos, y luego dejó caer el papel sobre la mesa. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran de emoción, sino de una tristeza tan profunda que parecía demasiado profunda para un solo cuerpo. No necesitaba leerlo. Ya lo sabía. El porcentaje grabado en el informe gritaba lo que temía.
Eduardo no era el padre. En ese momento, el mundo se paró. Intenté decir algo, justificarme, inventar cualquier excusa, pero no me salía la voz. Eduardo me miró como si fuera un extraño. No gritó, no me maldijo, simplemente se levantó, cogió al bebé y dijo: necesito pensar. Necesito entender lo que nos hiciste. Me quedé allí, sola, mirando el papel que contenía el final de mi mentira. Y comprendí que nada volvería a ser igual. En los días siguientes, la casa se convirtió en un campo de silencio y tensión. Eduardo evitaba mirarme a los ojos, hablaba solo cuando era necesario y pasaba horas encerrado en su oficina o paseando por la casa con el bebé en brazos. Sentía un dolor punzante, pero aún más miedo. Miedo de que le contara todo a su familia, miedo de que el escándalo nos destruyera públicamente. Todavía intentaba aferrarme a cualquier atisbo de esperanza, diciéndome que si le pedía perdón, tal vez aceptaría darme una segunda oportunidad. Pero en el fondo, sabía que no había perdón suficiente para la magnitud de mi traición. André, en cambio, parecía cada vez más presente. Como si supiera que el muro estaba a punto de caer, empezó a buscarme con más frecuencia. Me llamaba, me escribía, aparecía donde quiera que estuviera, siempre con esa sonrisa segura. Ahora es solo cuestión de tiempo antes de que te deje y podamos estar juntos de verdad, decía. Quería gritarle en la cara, decirle que esto no era amor, era destrucción. Pero la verdad es que una parte de mí seguía atraída por él, por ese peligroso magnetismo que me había llevado hasta ese punto. Era como una droga que no podía soltar, aunque sabía que me estaba matando. Un día, Eduardo me llamó para hablar. Su tono era firme, frío, casi profesional. Me dijo sin rodeos que necesitaba entenderlo todo. Merezco saber toda la verdad, Ana Paula. Me debes al menos eso. No pude sostenerle la mirada. Empecé a llorar, a disculparme, a decir que había sido un error, que no significaba nada. Pero cuando me preguntó directamente con quién había estado, sentí que el suelo se derrumbaba. Confesar que había sido con mi prima significaba no solo destruir nuestro matrimonio, sino también la implosión de toda la familia. Aún así, insistió, ¿quién es el padre de mi hija? ¿A quién elegiste en lugar de a mí? Dudé, pero al final no pude ocultarlo más. Dije el nombre de Andrés suavemente, casi un susurro, pero lo suficientemente alto para que Eduardo lo oyera. Su expresión cambió al instante, como si lo hubieran apuñalado. Se levantó de la silla, la dejó caer de golpe sobre la mesa y se fue sin decir nada más. Lo vi entrar por la puerta y supe que era el principio del fin. Esa noche, no volvió a casa. Estuvo fuera varios días, y cuando regresó, ya traía papeles. Era una solicitud de separación. Eduardo no quería más conversación, ni más explicaciones. Simplemente dijo que cuidaría de la bebé porque ella no tenía la culpa, pero que no había vuelta atrás entre nosotros. Intenté suplicar, intenté sujetarle el brazo, pero se apartó con una firmeza que nunca antes había mostrado. Y en ese momento, comprendí que había perdido no solo a mi marido, sino también el respeto y la confianza de todos a mi alrededor. La noticia corrió como la pólvora por la familia. No tardó mucho en que todos se enteraran de la traición, del ADN y, sobre todo, del nombre de André. Las reuniones familiares se convirtieron en juicios públicos. Mis tías me miraban como si fuera un monstruo, mis primos se distanciaron, e incluso mi propia madre dijo que no entendía cómo había podido destruir lo que parecía un hogar perfecto. André tampoco se libró. Lo llamaron traidor, sinvergüenza, y lo echaron de algunas reuniones. Pero, a diferencia de mí, a él no parecía importarle. Mientras yo cargaba con la vergüenza, él se burlaba de mí, como si todo fuera solo un romance que terminó mal. Eduardo se distanció por completo de mí. Tomó la custodia de la bebé, y cada vez que iba a visitarla, sentía una mezcla de amor y un dolor insoportable. Mi hija me sonrió, ajena a la tormenta que había causado, y eso me destrozó. Eduardo nunca me prohibió verla, pero me dejó claro que la responsabilidad principal recaería sobre él, ya que yo no era emocionalmente capaz de cuidarla sola. Escuchar esto fue como una herida profunda. Quería ser madre, quería estar presente, pero mi propio comportamiento me había arrebatado ese derecho. Con el paso de los meses, mi vida se sumió en el caos. Mis amigos se distanciaron, mis compañeros de trabajo murmuraban a mis espaldas, e incluso en la iglesia, donde antes me consideraban un modelo a seguir, ahora era blanco de miradas de desaprobación y susurros. Mi reputación quedó destruida para siempre. Ya no podía entrar en ninguna habitación sin sentir el peso de su juicio. Y, sin embargo,
Andrés seguía intentando acercarse, como para mantenerme atrapada en el caos que él también había contribuido a crear. Fue durante este periodo que empecé a darme cuenta de la verdadera magnitud del hoyo en el que me había metido. No se trataba solo de perder a mi esposo, a mi hija o la confianza de mi familia. Me había perdido a mí misma. Me miré al espejo y ya no reconocía a la mujer que era. Ya no había brillo, ni dignidad, solo la sombra de alguien que creía poder jugar con fuego y salir ilesa. Un día, Eduardo apareció para entregarme los papeles del divorcio y al irse, dijo algo que resuena en mi mente hasta el día de hoy. Convertiste tu mentira en tu condena. Y no solo me traicionaste a mí. Traicionaste a todos los que creyeron en ti. Esas palabras me impactaron más que cualquier grito o insulto. Porque eran ciertas. Y la verdad duele más que cualquier castigo. Tras la partida definitiva de Eduardo, empecé a sentir el peso del silencio. La casa que antes se llenaba de risas y conversaciones nocturnas se convirtió en un espacio vacío, donde cada habitación parecía recordarme lo que había destruido con mis propias manos. Intenté ocupar mi mente con tareas, pero la verdad es que nada podía llenar el hoyo que había cavado. La ausencia de mi hija fue lo más cruel. Saber que crecía en los brazos de su padre, recibiendo todo el amor y el cuidado que debía haberle dado, pero que había perdido ese derecho por mis decisiones, me carcomía cada día. A veces soñaba con ella, soñaba que seguía embarazada y que podía empezar de nuevo, como si fuera posible retroceder en el tiempo y arreglarlo todo. Pero despertaba sola, con la almohada empapada de lágrimas. Mientras tanto, Andrés seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Nunca intentó responsabilizarse de lo que hicimos. Al contrario, parecía aún más libre, como si el escándalo le hubiera proporcionado cierto placer perverso. Me lo encontré en un bar unos meses después, y me miró con esa sonrisa burlona, preguntándome, entonces, ¿sigues pensando en mí? Fue entonces cuando finalmente comprendí que nunca me había amado de verdad. Solo había sido una aventura emocionante más, algo prohibido que me llenaba de adrenalina. Y yo, ingenuamente, creí que había algo más profundo entre nosotros. Sentí una mezcla de odio y vergüenza, y me juré a mí misma que nunca más permitiría que ese hombre tuviera cabida en mi vida. Pero el problema era que mi familia no lo olvidaba. Cada reunión era una tortura. Mis tías me miraban con desdén, mis primos evitaban la conversación, y mi madre, quien debería haber sido mi refugio, apenas podía hablarme. Decía, no entiendo cómo pudiste hacer tanto. Era como una puñalada en el corazón, porque yo mismo no podía comprenderlo. Me sentía prisionero viviendo en libertad, con una sentencia invisible que me seguía a cada paso. La sociedad, mis vecinos, incluso mis compañeros de trabajo, todos parecían saberlo, todos me juzgaban, todos me reducían a ese error. Fue en este contexto que comencé a buscar refugio en la terapia, en la lectura, en cualquier cosa que pudiera devolverme la paz. Pero con cada intento de reconstrucción, me topaba con la misma barrera, la ausencia de mi hija. Eduardo no me prohibía verla, pero siempre me dejó claro que su prioridad era su estabilidad, y no podía negarle la razón. Había causado tanta inestabilidad que, de hecho, no tenía derecho a exigir nada. Aún así, cada visita era una mezcla de alegría y dolor. Alegría al verla sonreír, al oler su aroma, al oír su voz llamándola mamá. Dolor porque sabía que, en el fondo, se moldearía sin mi presencia constante. Las noches eran las peores. Me encontraba repasando mentalmente cada decisión, cada paso en falso, y preguntándome, ¿por qué hice esto? ¿Qué me faltaba para haberlo echado todo a perder? Las respuestas nunca llegaban, solo más preguntas y más culpa. La traición que al principio me había parecido emocionante, un secreto prohibido que me hacía sentir viva, ahora era solo una pesada cadena que me arrastraba hacia abajo. Y lo más cruel fue darme cuenta de que nadie me había obligado. Yo elegí cada paso. Y por eso, nadie más que yo debía cargar con la culpa. Pasó el tiempo, pero las heridas seguían abiertas. Eduardo rehizo su vida de forma ejemplar. Siguió siendo un padre devoto, respetado en el trabajo, y poco a poco, empezó a ser visto con otras mujeres. Fingí que no me importaba, pero la verdad es que cada noticia sobre él me dolía como una puñalada. No porque lo siguiera queriendo igual, sino porque ver que él había logrado seguir adelante mientras yo seguía anclada en el pasado me hacía sentir aún más fracasada. Era el fantasma de una vida que él logró enterrar, mientras yo vivía rodeada de recuerdos que me impedían seguir adelante. Mi relación con mi hija era limitada, y sabía que nunca tendría la misma cercanía que Eduardo. Él era su modelo a seguir, su ejemplo, su héroe.
Yo era la madre que aparecía de vez en cuando, que traía regalos e intentaba compensar el vacío con largos abrazos. Aún así, me aferraba a esos momentos como si fueran el último aliento bajo el agua. Porque, a pesar de todo, el amor que sentía por ella era real. Quizás era la única verdad que quedaba entre tantas mentiras. André, a su vez, desapareció de mi vida. Se mudó a otra ciudad tras unas discusiones con su familia, y no supe nada de él durante años. Su ausencia fue como un veneno que se disipaba lentamente. Poco a poco, me di cuenta de que mi mayor prisión era el apego emocional que aún insistía en mantener a esa parte de mi historia. Cuando por fin logré cortar con él, sentí un alivio que no había experimentado desde antes de la traición. Aún así, las consecuencias estaban ahí. Mi reputación no se recuperó, mi familia nunca volvió a verme con los mismos ojos, y mi vida se convirtió en una lucha diaria por salir a flote. Fue durante este periodo de reconstrucción en solitario que conocí a Marina, una terapeuta que, con paciencia y firmeza, me ayudó a ver lo que no quería admitir. Me dijo, no solo traicionaste a tu marido. Te traicionaste a ti misma. Te permitiste ser una sombra de lo que podrías haber sido. El camino ahora es elegir si te quedas aquí o te levantas. Estas palabras resonaron en mi mente durante semanas. Nunca lo había pensado desde esa perspectiva. Siempre me vi como alguien que traicionaba a los demás, pero no me di cuenta de que el mayor daño me lo había hecho a mí misma. Así que empecé a buscar pequeñas maneras de reconstruir. Volví a estudiar, tomé cursos en línea e intenté mejorar en el trabajo. Fueron pequeños pasos, pero cada uno me dio la sensación de que aún era posible vivir una vida diferente, aunque estuviera marcada por el pasado. No fue fácil, porque con cada logro siempre venía un recuerdo, un juicio, una comparación. Pero aprendí que los nuevos comienzos no borran las cicatrices, solo demuestran que sobreviviste. Pasaron los años y, poco a poco, la tormenta dio paso a un cielo más claro. Nunca volví a ser la misma persona, pero aprendí a vivir con ello. Mi hija se convirtió en una niña dulce y curiosa, e incluso con la distancia, nuestro vínculo nunca se desvaneció. Eduardo nunca intentó alejarme por completo de ella, y por eso, sin importar cuánto dolor hubiera, siempre le estaré agradecida. Podría haber usado mi fracaso para cortar por completo mis lazos, pero no lo hizo. Y esa fue la mayor prueba de que, a pesar de todo, aún sentía humanidad por mí. Un día, cuando mi hija tenía unos 7 años, me preguntó, «Mami, ¿por qué tú y papá no viven juntos?» La pregunta me hirió como un cuchillo. Podría haber inventado una excusa, podría haber culpado al destino, pero en ese momento me di cuenta de que debía ser sincera, al menos dentro de lo que ella pudiera entender. Simplemente le dije, «Porque mamá cometió un gran error y papá estaba triste. Pero eso no cambia lo mucho que te queremos». Me abrazó y dijo, «Yo también te quiero, mamá». Fue en ese momento que comprendí que, a pesar de todo, aún podía ser digna del amor de mi hija. Casi al mismo tiempo, André regresó al pueblo. Me enteré por rumores familiares, pero ya no era la misma mujer de antes. No sentía el corazón acelerado, ni rabia, solo vacío. Era como mirar una vieja fotografía de alguien que ya no tenía sentido. Intentó contactarme, incluso me envió un mensaje, pero lo ignoré. No había nada que rescatar. Él representaba todo lo que quería dejar atrás. Poco a poco, comprendí que mi camino no era intentar restaurar lo destruido, sino construir algo nuevo desde los escombros. Empecé a escribir, plasmando mis sentimientos, mis recuerdos, mi culpa. Descubrí que plasmar en palabras lo que me aplastaba era una forma de liberación. Fue a través de la escritura que comprendí que mi historia, por dolorosa que fuera, también podía ser una advertencia, una forma de evitar que otros cometieran el mismo error. Y quizás ese era el objetivo, transformar mi condena en algo valioso, aunque fuera simplemente un testimonio de cómo una mala decisión puede destruir vidas enteras. Cuando mi hija entró en la preadolescencia, noté que las cicatrices de mis decisiones comenzaban a notarse en su mirada. No era falta de amor, nunca lo fue, sino una distancia silenciosa, un espacio que sabía que era consecuencia de mi tiempo lejos. Confiaba en mí hasta cierto punto, pero las conversaciones más profundas, las que forjan la confianza entre madre e hija, las tuvo con su padre. Eduardo era la figura sólida, el pilar, mientras que yo era la presencia que iba y venía, intentando reconstruir vínculos que, por mucho que lo intentara, nunca volverían a ser los mismos. Aún así, no me rendí. Decidí que si no podía cambiar el pasado, haría del presente la prueba de que aún podía ser una madre que valiera la pena tener cerca.
Empecé a acompañarla a las actividades escolares, aunque solo fuera como espectadora. Asistía a reuniones, me ofrecía como voluntaria para ayudar en eventos, y poco a poco noté que empezaba a enorgullecerse de mi presencia. Una vez, me presentó a una amiga y me dijo: «Esta es mi madre, me ayuda con mi arte». Puede parecer pequeño, pero para mí fue un gran logro. Era como si, con pequeños gestos, me devolviera parte de la dignidad que había perdido. Eduardo nunca me impidió ocupar ese espacio, y eso era algo que valoraba. A pesar del dolor que le causé, tuvo la grandeza de no usar a su hija como arma. Esta generosidad fue un recordatorio constante de todo lo que había perdido y de quién podría haber sido si no hubiera tomado el camino equivocado. Fue durante este periodo que André reapareció, no solo físicamente, sino también intentando reconectar. Apareció en una reunión familiar, después de años de ausencia, con esa misma sonrisa petulante que tan bien conocía. La familia lo recibió con reservas, pero el tiempo había suavizado el odio manifiesto. Yo, sin embargo, sentía que se me aceleraba el corazón. No de amor ni deseo, sino de miedo. Miedo de que intentara arruinar de nuevo la vida que tanto me esforzaba por recomponer. Se me acercó en el patio trasero, cuando estaba sola, y me dijo: «Te extrañé. Apuesto a que todavía piensas en mí». En ese momento, por primera vez, pude mirarlo a los ojos sin conmoverme. Respondí con firmeza: «Me lo quitaste todo. Aquí no te queda nada». Se rió, pero yo no temblé. Me alejé, y en ese instante, me di cuenta de que por fin me había liberado de esa cadena invisible. Aún así, su presencia reavivó los rumores familiares. Algunos parientes me miraban con renovada sospecha, como si mi mera proximidad a André pudiera reavivar las llamas del escándalo. Me sentí a prueba, como si el destino hubiera vuelto a poner a ese hombre en mi camino solo para ver si, de hecho, había aprendido la lección. Y sí, la había aprendido. Ya no había margen para la recaída. Si antes había sido débil, ahora estaba consciente. André era solo un amargo recordatorio de todo lo que había perdido, y ya no tendría ningún poder sobre mí. Mientras tanto, mi hija crecía, y con ella, mi necesidad de ser honesta. Sabía que algún día descubriría la verdad, porque secretos tan grandes no permanecen enterrados para siempre. Así que decidí dar un paso al frente. Me senté con ella, cuando ya era lo suficientemente madura como para comprender, y le dije con ternura: «Mamá cometió un grave error en el pasado que lastimó a mucha gente. Por eso tu papá y yo nos separamos. Pero eso no cambia lo mucho que te quiero». Lloró, me abrazó y dijo: «Ya sabía que había algo, pero gracias por decírmelo». Fue doloroso, pero también liberador. Ya no necesitaba esconderme. Por fin podía ser yo misma, con todos mis errores expuestos, pero también con la oportunidad de demostrar que la vida continúa incluso después de los grandes reveses. Hoy, al mirar atrás, veo la magnitud de la destrucción que causé. Perdí al hombre que más me amaba, destruí mi reputación familiar y dejé cicatrices en el corazón de mi hija. Y todo esto porque, en un momento de debilidad, elegí la ilusión de una pasión prohibida por encima de la solidez del amor verdadero. Todavía me pregunto por qué lo hice. Quizás fue necesidad, quizás la adrenalina de vivir algo en secreto, quizás solo egoísmo. Pero ninguna justificación es suficiente. La verdad es que elegí mal, y mis decisiones moldearon la vida de todos los que me rodeaban. Eduardo siguió adelante. Se volvió a casar, formó una nueva familia y, por lo que sé, es feliz. Siento un dolor silencioso al pensarlo, pero también una especie de alivio. Se merecía más de lo que yo podía ofrecer, y al menos ahora lo tiene. Mi hija, ahora adolescente, lo ve como su principal ejemplo a seguir, pero también ha aprendido a verme como una mujer imperfecta, que cometió grandes errores pero nunca dejó de intentar ser mejor. Ella me enseña cada día lo que significa la resiliencia, porque, a pesar de todo, todavía me mira con amor. Si algo he aprendido en todo este viaje, es que la traición no solo destruye al traicionado. Carcome al traidor desde dentro. La culpa, la vergüenza, el peso de haber mentido, todo esto es una prisión que se lleva en silencio. Y, sin importar cuánto tiempo pase, siempre habrá momentos en que el pasado regrese como un fantasma. Pero al mismo tiempo, he aprendido que es posible sobrevivir. No para volver a ser la misma persona, sino para encontrar una nueva versión de uno mismo, más consciente, más cauteloso y quizás incluso más humano. Escribo esta historia no para pedir lástima ni para justificarme. Escribo porque sé que mucha gente vive en silencio con secretos que pueden destruir sus vidas. Y quiero decirles, no vale la pena.
La fugaz emoción de una aventura nunca compensa el dolor de perder a alguien a quien amas de verdad. Si estás en este camino, detente ahora. Si ya has caído, recuerda que aún es posible reconstruir, aunque las cicatrices nunca desaparezcan. Convertí mi traición en mi condena, pero también encontré en ella la oportunidad de verme con más claridad. Hoy, todavía siento vergüenza, todavía siento dolor, pero también siento la fuerza de quien sobrevivió a su propio desastre. Y quizás esa sea la mayor victoria, no negar el error, sino usarlo como combustible para no volver a repetirlo. Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más gente y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos casos de traición y venganza. Hasta la próxima historia.